Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Derecho Administrativo. Espero que todos estén bien de salud y que todas sus familias también. Pero estoy recibiendo otros compañeros. Muy bien. Bueno, compañeros, entonces se recuerdan que nos habíamos quedado en la plática de lo que son los principios del derecho administrativo, ¿verdad? Entonces, les voy a presentar mi pantalla para continuar con el tema. Licenciada, una pregunta. ¿Usted nos podría compartir todas estas diapositivas? Si fuera tan amable, nos ayudaría bastante. Especialmente porque en algunos momentos la señal no es muy buena y pues no podemos ver tus diapositivas. Muy agradecidas. Sí, Henry, buenas noches. Perdone, fíjese que no la he compartido, realmente se me pasó. Pero bueno, ahorita que ya terminemos el tema de los principios, ya les envío todas esas diapositivas. No tenga pena que se las voy a compartir en el claro. Estamos entonces. Muy bien. Entonces, como íbamos platicando, ¿verdad? Con relación al principio de juridicidad y el de legalidad dentro de la administración pública, podemos decir que el de juridicidad es el género y la legalidad es la especie. Así lo establecen algunos tratadistas en el tema de derecho administrativo y administración pública. El principio de legalidad dice que debe someterse su actuación a una norma. Eso es lo que habíamos platicado, ¿verdad? Y si no hay norma, entonces no se puede actuar. Sin embargo, así es la teoría y así está establecido en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, ya les establecía que, como ya sabemos que los convenios y tratados internacionales pasan a ser parte de nuestra norma ordinaria en nuestro país, entonces podemos atraer todos estos documentos, estos convenios, tratados internacionales para poder resolver alguna situación no prevista. ¿Sí? Entonces, incluso en la administración pública, el tema de derechos humanos es muy latente, por lo que eh, prevalece en muchos casos el tema de derechos humanos. Cuando veamos ya desarrollando más nuestro curso, les voy a compartir algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad en donde han resuelto cuestiones administrativas con base a derechos humanos. Es por eso de que al momento de pasar a formar parte de nuestra norma ordinaria, todos estos tratados y convenios internacionales, podemos ya resolver algunos asuntos no contenidos en una norma específica o una ley ordinaria específica. Pero entonces el principio de juridicidad tiene un campo más amplio, ¿sí? Fundamentalmente tiene que buscar la norma, que sería la ley, iniciando con la ley. A falta de ella, podemos aplicar los principios generales, es lo que yo le decía, porque en muchos tratados y convenios internacionales lo que se busca son los principios para el respeto y resolución de algunos asuntos.
Entonces, y por último, vamos a tomar las instituciones doctrinarias para resolver un asunto bajo el principio de juridicidad. Obviamente que todo esté apegado a derecho es lo que se busca en todo momento. Apegado a derecho y que obviamente busque esa resolución pertinente para el administrado. Entonces, el principio de juridicidad lo encontramos en el artículo 221 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en donde decimos que la ley, pues es la norma jurídica que va a ser la fundamental que les estaba comentando, ¿verdad? Que sería el principio, que lo representaría el principio de legalidad, contenido en el artículo 152 y 154 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Bajo los principios del derecho y principios del derecho administrativo se podrían resolver las situaciones o acciones administrativas necesarias. Por eso es de que decimos que el principio de juridicidad va a estar contenido dentro de la ley, en los principios del derecho, en los principios del derecho administrativo y en las instituciones doctrinarias del derecho administrativo. Con base a esto es que aplicamos el principio de juridicidad en la administración pública, es decir, en el derecho administrativo. Como ya les decía, voy a dejarles la diapositiva para que no se preocupen en copiar. Entonces, ¿qué puede resultar de una violación a los principios de legalidad y de juridicidad? Es decir, si no aplicamos los principios de legalidad y juridicidad dentro del derecho administrativo, hay una violación a estos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo habría una violación? Cuando el funcionario público actúa con abuso de poder o con desviación de ese poder. Entonces, obviamente ese acto se va a convertir, es un acto administrativo que realiza el funcionario público, se convierte en anulable. Aquí, para la anulabilidad, vamos a pensar, o tenemos en la doctrina la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Esto ustedes lo van a poder ampliar mucho más en sus libros, pero también lo van a aplicar en su curso de procesal administrativo, cuando se da una unidad absoluta o una unidad relativa. Sin embargo, quiero que voy a ubicarlas en su libro, en donde está precisamente la nulidad, para que ya la vayamos enfocando mucho más. Bueno, entonces, estos son figuras que afectan los derechos de intereses de los particulares. Por eso que son anulables. Cuando estos actos administrativos afectan los derechos o intereses de los particulares, es decir, los administrados, no nos resuelven como debería ser o realizan acciones o emiten disposiciones contrarias a los derechos que ya poseemos, entonces se convierte en actos anulables, ¿sí? Básicamente dice que es un abuso de poder y la desviación del poder. Estas dos situaciones hacen que los actos no procedan a la vía jurídica o que nosotros podamos no podamos atacarlos mediante los recursos administrativos correspondientes, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita es solamente la teoría en cuanto a permítame un momento, vamos a recibir. Yo creo que no había podido dejar entrar a compañeros. Yo creo que ahora sí ya todos están. Muy bien, entonces el abuso de poder va a ser siempre por una autoridad, ¿verdad? Un funcionario público, un empleado público, abusa de la autoridad que posee para realizar acciones no procedentes o anulables sobre las funciones públicas que le han sido encomendadas. Entonces, este funcionario público actúa en contra de un administrado, extralimitándose en las atribuciones o sin tener la competencia, perjudica los derechos e intereses particulares. Por eso yo les decía que teníamos que tener presente cada competencia administrativa que posee los funcionarios y empleados públicos de manera particular. Por eso les decía, les daba el ejemplo de cada uno de los ministerios, tiene cada uno su competencia administrativa.
para qué han sido creados. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se tiene que encargar de la seguridad social en Guatemala, en nuestro país. No puede él venir y tergiversar la competencia del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque primero el Ministerio de Salud Pública es el ente rector, ¿verdad?, de la salud en nuestro país, y cada uno tiene competencia distinta. Igual, por ejemplo, la CDAG pues, tiene competencia estrictamente de conformidad a lo que establece su ley orgánica. Entonces, cada órgano administrativo va a poseer su ley orgánica sobre la cual tiene que basar sus funciones, de conformidad con el principio de legalidad. Y sobre estos basará sus actuaciones. Si sus actuaciones están fuera de su competencia, se está extralimitando para poder actuar, entonces ya se convierten en actos anulables. Porque creen que en este caso la comisión que había sido creada por el presidente Yamatei tuvo que ser disuelta por la que manejaba Miguel, creo que se llamaba, no estoy exactamente segura, tuvo que ser disuelta porque la competencia que él estaba arrogándose no procedía, valga la redundancia, no le competía. ¿Por qué? Porque todas esas figuras administrativas que habían sido creadas en esta comisión ya las encontrábamos en una ley orgánica bajo el mandato de los ministerios que se encontraban ya vigentes, que están funcionando. Entonces, ellos estaban extrayendo la competencia administrativa de estos ministerios para crearlo en una comisión que incluso no puede ejecutar, una comisión de esa índole no puede ejecutar ninguna actividad para la prestación de los servicios. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Erogando el gasto, haciendo que haya un mal funcionamiento del gasto público. Y es por eso que, bueno, con el poder del pueblo, ¿verdad? Porque nosotros ejercemos el poder público, vemos si la necesidad y pues se hizo eco a la solicitud de que realmente se estaban arrogando competencias administrativas que no le correspondían en esa comisión. Y pues hay muchas comisiones que al final también están creadas de esa manera, pero han tratado de eh, especificar algunas u otras acciones que deban realizar para que no puedan ser anulables. Entonces, ese es un acto administrativo el cual fue anulable, ¿verdad? El hecho de que ellos hayan disuelto esa comisión fue muy importante porque entonces se vuelve a la normalidad o se deja de tener ese abuso de poder, ¿sí? Y ahí estábamos viendo claramente la desviación del poder hacia esa comisión, porque inclusive se había observado que no se le estaba tomando ni en cuenta al vicepresidente de la República en algunas actividades y algunas acciones que él le corresponden de conformidad a la Constitución y de conformidad a las normas jurídicas. Eso quiere decir que eh, estaban arrogándose una competencia con abuso de poder y desviando el poder. Ese es un claro ejemplo de abuso de poder y de desviación del poder. ¿Vamos? Y bueno, la desviación del poder el funcionario público desvía las atribuciones que le están conferidas y con ello lesiona los derechos e intereses de los particulares en el uso y el ejercicio de la competencia administrativa con un fin distinto del que le otorga la ley al funcionario. ¿Y cómo va a lesionar los derechos e intereses de los particulares o de nosotros los administrados? Porque se erogan gastos innecesarios pagándoles salarios a funcionarios que no deberían estar dentro de esa institución creada. Incluso cuando vemos cuántos asesores, por ejemplo, tiene el presidente de la República en 029, un renglón 029, un renglón 189, excedido el uso de este renglón presupuestario para la contratación de personal y tal vez ya no son necesarios tanta persona ahí para determinada acción jurídica. Eso quiere decir de que tenemos que tener mucho cuidado en el momento de estar en el poder para que no haya un abuso de poder al momento de realizar nuestras acciones que nos competen.
Y obviamente para no desviar el poder, porque a veces el funcionario público lo que hace es delegar sus funciones administrativas, sin embargo, eh, desvían el poder, ceden el poder. Ya más adelante vamos a ver que la delegación y de la competencia administrativa, en donde vamos a establecer de que el poder no va a poder, para la redundancia, no puede ser cedido, sino que tiene que haber un control principalmente con la autoridad superior. Sin embargo, ustedes pueden observar en la administración pública cómo los subalternos se arrogan los poderes y hablan en nombre de la autoridad superior. ¿Verdad? El ministro me dijo que hiciera tal cosa, o dice el ministro que usted debe hacer tal cosa porque así lo quiere él. Entonces, el poder está siendo desviado. ¿Estamos, compañeros? Entonces, tenemos que tener presente que el juris pracepta sum aec honeste vivere, alterum nola ere, sum quique tuvere. Los principios supremos del derecho son estos: vivir honestamente, no perjudicar al otro y dar a cada uno lo suyo. Estos son los principios supremos del derecho que debemos aplicarlos a cada una de nuestras acciones, tanto en la administración pública como en forma particular. ¿Verdad, compañeros? Bien, entonces previo a pasar a este tema, quiero que se vayan a su Classroom y en este momento me respondan un cuestionario que tengo para ustedes. Vamos a responderlo en 10 minutos o 15 minutos. 10 minutos, alrededor de 10, 15 minutos lo vamos a responder. Y con base a este voy a tener su asistencia el día de hoy. Entonces empezamos 8 en punto, sería 8 con 10 minutos que ustedes vuelven nuevamente. Ahorita pasamos al Classroom a resolver este... Cuestionario. Gracias, licenciado. Por favor, se van a Classroom, al cuestionario, responden 8 o 10. Vamos a retomar los temas. Me quedo con ustedes. Licenciada, ¿ya mandó el cuestionario a Classroom? Licenciada, fíjese que Perdone, ahorita que entré al cuestionario me aparece nombre y número de registro, me aparece opción 1 y solo me aparece para seleccionar esa opción. ¿no le parece para colocar el nombre? No, Bueno, en alguna respuesta en cualquiera de las respuestas le colocan ahí su nombre, por favor, y su nombre, muy bien. porque pero no les di la opción. Ay, hay que lo coloquen en la respuesta. Voy a tratar de arreglarlo mientras ustedes trabajan.
Compañeros, ya actualicé el cuestionario, pero no sé si no han empezado a escribir, tal vez puede darle refresh y ya escribir correctamente su nombre, por favor. Ya, Lick, ya se puede. Gracias. Licenciada, licenciada, internet.
Licenciada, perdone, en la prisa acabo de enviar pero no le puse mi nombre.
No se escucha, licenciada, perdone. Gracias, tenía apagado el micrófono. Voy a cerrar el acceso en este momento, ya todos respondieron, ¿verdad? Licenciada, disculpe, yo ya había llenado todas las respuestas, pero al parecer creo que no las registró y me aparece que la vuelva a llenar. Bueno, le voy a dar otros 3 minutos, pero lo que pasa es de que si no, después van a ingresar los que no están presentes y que no estuvieron presentes desde el inicio de la clase y van a llenar el cuestionario y para mí es no asistencia si no están en toda la clase. Pero bueno, respóndalo, entonces vamos a nosotros a continuar con nuestro tema. Pero como les iba comentando, la administración pública es parte esencial del derecho administrativo. Entonces, por eso que fuimos conociendo primero la administración pública para ya adentrarnos al derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo como tal tiene objetivos primordiales, ¿verdad? Que es para lograr un concepto claro un concepto y una definición clara de lo que es derecho administrativo. Bueno, primero empecemos diciendo de que ustedes como estudiantes de derecho administrativo me van a hacer el favor de buscar diversas definiciones de lo que es derecho administrativo, por favor. Lo realizan, hacen su propio comentario, un análisis crítico para informarles también que vamos a trabajar a través de análisis críticos en este curso. ¿Por qué? Porque bien podemos solo copiar y pegar, parafrasear a un tratadista, pero necesitamos nosotros también hacer nuestro propio concepto, nuestras propias definiciones, nuestros propios análisis. Entonces, si se dieron cuenta, en Classroom ya les apareció una tarea que van a entregar a ustedes en la semana, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero es no sé si en la misma semana o una semana antes de el primer parcial, en donde ustedes van a analizar cada una de las instituciones u órgano administrativo que está dentro de la ley del órgano ejecutivo, realizan una síntesis de cada competencia que tiene ese órgano, por ejemplo, Ministerio de Educación. No me van a copiar todo lo que dice la ley, sino que van a hacer una síntesis de qué objetivo tiene, qué competencia tiene ese órgano administrativo, ¿verdad? Porque cada uno de los ministerios, cada una de las dependencias que vimos en ese organigrama, que ustedes se recuerdan, es un órgano administrativo. Entonces, van a extraer cada uno de estas dependencias, van a hacer una síntesis de la competencia que tiene y obviamente al finalizar hacer su análisis crítico de cada una. ¿Para qué? Porque entonces ustedes van a analizarlo con relación a la actualidad del país, a la realidad del país. Cómo ustedes observan cada una de esas dependencias en el país. Si no saben de esas dependencias, pues busquen su página, vean a qué se dedican en realidad. Entonces, si en dado caso nosotros no hemos tenido conocimiento de esa entidad, entonces no ha llegado ni siquiera al administrar las funciones de esa entidad, y eso quiere decir de que no está haciendo realmente sus funciones, ¿verdad? Pero también a veces desconocemos las situaciones o los órganos que podemos nosotros acudir para resolver una situación porque no nos ha surgido algún inconveniente o alguna necesidad al respecto. Entonces, por favor, yo quiero que sí me analicen bien esa ley, hagan su análisis crítico. El punto era que tienen que hacer un análisis crítico. Yo no quiero que me parafraseen otra vez lo que dice la ley, sino que ¿qué ustedes opinan? Un análisis de lo que ustedes opinan. Yo quiero que ustedes salgan de este curso analizando, bueno, el derecho administrativo, pero así todos los aspectos de su vida, los aspectos de cada uno de las cátedras que ustedes estén siguiendo,
¿Por qué ustedes están siguiendo derecho? ¿Con qué objetivo ustedes estudian en la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales? Se recuerdan que aquí vamos a enfatizar lo social, el bien común, el beneficio público. Es por eso que yo necesito que ustedes salgan siendo analistas críticos del sistema, analistas críticos de la realidad de nuestro país. Por eso, compañeros, necesito que ustedes vayan analizando. Entonces, para efectos de entrarnos ya a lo que es derecho administrativo, me buscan definiciones, pero también hacen su propia definición y un análisis de lo que ustedes puedan observar dentro de estas definiciones de derecho administrativo. Lo hacen en una hoja, lo vuelven a colgar en el Classroom, por favor. Y vean, así es como vamos a ir ganando nuestros puntos para efectos de nuestra zona. Cada una de estas tareas van a tener un valor de 1 punto, 5 puntos, 2 puntos, etc. Los laboratorios igual 1 punto. Va a depender del grado de complejidad que tenga el laboratorio. ¿Estamos? Entonces, por favor, entre más estén presentes en la clase, yo se los agradecería. Porque así es como van a ir ganando ustedes su zona. Derecho administrativo, entonces, el objetivo primordial ahorita es que tengamos claro cuál es ese concepto de derecho administrativo, cuál es la definición de derecho administrativo. Ustedes buscan las definiciones, pero dentro de estas definiciones ustedes van a encontrar 4 condiciones importantes. Una es que es un conjunto de principios, 2 que contienen normas jurídicas, y 3 que tienen las relaciones que regula el derecho administrativo, que son entre la administración pública y los particulares y entre los órganos administrativos. Y el control. Vamos a ver entonces que el conjunto de principios, ¿por qué es un conjunto de principios? Porque son la fuente importante de la administración pública. Ya vimos que la administración pública se compone de 2 principios importantes, pero no quiere decir de que los demás principios del derecho administrativo lo complementan, ¿sí? Tienen que ser complementarias. Entonces, en una definición ustedes siempre van a encontrar que es el conjunto de principios. Van a encontrar que también contiene las normas jurídicas, que es allá de cajón dentro de sus definiciones, ¿verdad? Pero vamos a ver las normas jurídicas en cuanto al derecho administrativo. Estas van a regular las funciones y las actividades ejecutivas y disposiciones de la administración pública, es decir, la competencia de la administración pública. Cada función que está regulada en esa norma jurídica va a ser la que le dé viabilidad a las acciones administrativas que realiza cada órgano administrativo. También las relaciones que regula el derecho administrativo, que decimos es entre la administración pública, ya vimos, por eso que era necesario conocer siempre antes la administración pública para adentrarnos al derecho administrativo. Porque el derecho administrativo tiene interrelación entre la administración pública, o sea, todo ese universo que ya hemos estado viendo, y los particulares, es decir, nosotros los administrados. También tiene relaciones entre órganos administrativos, es decir, relaciones interorgánicas. Van a tener siempre relaciones interorgánicas. Porque en algún momento coadyuvan esfuerzos para realizar alguna acción, para cumplir con los objetivos establecidos. Por ejemplo, el presidente de la República realiza sus reuniones de gabinete. ¿Con quién? Con los ministros, ¿verdad? En el Consejo de Ministros, con los secretarios y algunas otras representantes de otras entidades. Se reúnen y toman decisiones. Entonces, por eso van a tener relaciones interorgánicas, ¿verdad? Y recuerdan que el presidente de la República no puede tomar decisiones por sí solo. Tiene que ser sus decisiones tomadas en Consejo de Ministros o con el ministro que respalde la decisión que se va a tomar. Y obviamente también a través del respaldo del secretario general de la Presidencia de la República, que es el encargado de dar fe de todas las actuaciones, de todos aquellos acuerdos que emite el presidente de la República, están respaldados por el secretario general de la Presidencia de la República.
Bueno, y entonces también tenemos el control, que se refiere a cualquier clase de control, ya sea directo, interno, judicial, etcétera. Es el control que estuvimos platicando el día, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves, el día martes, ¿sí? El control, ¿verdad? Constitucional que lo otorga la Corte Constitucional, el control que realiza también la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la PGN, la PDH, etcétera. Entonces, ese control que siempre va a estar contenido dentro del derecho administrativo y obviamente lo vamos a encontrar dentro de sus definiciones. Muy bien, ahora vamos a hablar del sistema de derecho administrativo. Tenemos dos sistemas, el sistema francés y el sistema sajón o inglés. El sistema francés es en donde existe un órgano eminentemente técnico que se encuentra adscrito a la administración pública, que se le denomina Consejo de Estado y es el encargado de resolver las controversias que se dan entre la administración pública y particulares. A diferencia del sistema sajón o inglés, que se refiere a todo lo relativo a controversias entre la administración pública y particulares. Y esta se regula por el derecho común. Es decir, no existe un derecho especial, no hay un derecho administrativo. Las controversias se ventilan en tribunales del orden común. Acá entonces en el sistema francés vemos cómo si se resuelven las diferencias del derecho administrativo y que sí hay una relación entre la administración pública y particulares, mientras que en el sistema sajón todo se va a derivar, se va a resolver a través del derecho común. Es decir, que nosotros vamos a poder resolver a través de civil, por ejemplo, ¿verdad? Tributario, etcétera, para poder resolver esas controversias institucionales. Entonces, el sistema anglosajón o sajón, que impera principalmente en Inglaterra, es en donde ya dijimos, no existe un derecho especial que regule las relaciones entre la administración pública y los particulares. Estas relaciones son reguladas por el derecho común, por el derecho civil. Dentro de este derecho sajón, su fuente principal es el derecho, la jurisprudencia y el precedente administrativo. Es decir, se van a resolver las situaciones que se deriven de la aplicación de este derecho a través del precedente administrativo. Bueno, se sentó un precedente de cómo se resolvió esta situación administrativa y así se continúa resolviendo. Y obviamente acompañado del derecho y la jurisprudencia. Se sienta jurisprudencia y entonces con base a esto es como se resuelven todas estas situaciones. Entonces, dentro del derecho sajón no existe un derecho especial que regule las relaciones de la administración pública. ¿Esto quién lo analiza? Hugo Calderón Morales, ¿verdad? En Derecho Administrativo 1, página 190, si es esa edición. Si no es esa edición, vamos a tener otro número de página, pero está contenido dentro del el libro de Derecho Administrativo de Hugo Calderón. Muy bien, mientras que el sistema francés, de que surge gracias a la Revolución Francesa. A través de la Revolución Francesa se dan diversos cambios en nuestros sistemas y entonces surge este sistema en el cual cambia todo el régimen monárquico, ¿verdad? Para darle puerta abierta al sistema administrativo que existe en la actualidad. Entonces nace un derecho administrativo como un derecho especial que regula las relaciones que se dan entre la administración pública y los particulares y las que se dan en las mismas instituciones administrativas. Es lo que decíamos, ¿verdad? Que hay una correlación entre la administración pública, particulares y interorgánicas. Aquí volvemos a ver la relación interorgánica, ¿verdad? Que va a estar contenida en las definiciones o conceptos de nuestro derecho administrativo. Bueno, y su fuente principal, ¿cuál va a ser? La ley. Y es por eso que prevalece el principio de legalidad dentro de este sistema. ¿De dónde deviene el denominado principio de legalidad? ¿Verdad? Se desarrolla especialmente en Francia e Italia
y tiene aplicación en varios países europeos y obviamente incluye a nuestro país. Porque se dan cuenta, habíamos platicado ya que el derecho, que la administración pública se respaldaba a través del principio de legalidad, el de juridicidad. Entonces vemos con exactitud que el sistema francés está presente en nuestro derecho administrativo en el país. ¿Estamos? Quiero que quede claro cuál es nuestro sistema que se maneja en Guatemala y por qué fue que se originó, porque pues, le quieren dar vida a un sistema realmente administrativo, ¿sí? Para no resolver las cuestiones a través del derecho común. Claro, muchas veces se aplican con supletoriedad a algunas situaciones contempladas en el derecho común, pero siempre y cuando exista una norma específica, va a prevalecer siempre la norma específica para resolver cualquier situación administrativa que tengamos en nuestros órganos administrativos. ¿Estamos? Muy bien, entonces vamos a hablar del origen del derecho administrativo. ¿Cuándo principia? Este principio cuando se afirma que en ciertos estados, aún contando con una administración pública y que estuviera funcionando, no existía derecho administrativo como tal. Como les digo, siempre se aplicaban situaciones o se resolvían a través del derecho común. Entonces, puede ser que en un estado exista una administración con las características indicadas sin que exista por tal motivo el derecho administrativo. Entonces, quiere decir que podíamos tener una administración pública, pero no se aplicaba el derecho administrativo como tal. Ese fue el origen primordial, pero obviamente con el paso del tiempo se vio la necesidad de resolver las cuestiones administrativas y de necesidades de los administrados, y es por eso que evolucionó el derecho administrativo para buscar ese bien común el cual todos lo necesitamos, ¿va? Y requerimos. Entonces, esta es una rama del derecho, ¿verdad? Es una ciencia también en donde podemos observar en el ordenamiento jurídico por excelencia de naturaleza social, es lo que yo le decía. He ahí la importancia del estudio de las ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad? Porque se origina de la naturaleza social. Su naturaleza es eminentemente social. Ya dijimos por qué, porque busca siempre el bien común, eh, el bien público, ¿sí? Entonces, este se asienta en su estructura y se proyecta sobre la realidad histórica, es decir, la realidad del país, las condiciones del país. Obviamente, quizá en algún momento dado, las situaciones no se daban como para estar haciendo valer el poder público que ejerce el pueblo, ¿verdad? Porque tal vez los gobiernos en su momento sí llegaban al poder con esa visión, con esa pretensión del apoyo al pueblo, de prestarle los servicios que sean necesarios. Sin embargo, conforme fue deteriorándose el sistema y conforme fue haciéndose más corrupto, se vio la necesidad de enfatizar en la administración pública, enfatizar y crear el derecho administrativo como tal. El tratadista Jaime Rodríguez Araña Muñoz indica que el derecho administrativo es una consecuencia de la Revolución Francesa. La historia del derecho administrativo se encuentra ligada a la historia de lo público. Cuando se origina la necesidad de lo público, cuando se observa al administrado como una persona pensante y en donde se prevalecen sus derechos y sus garantías constitucionales. En ese momento entonces vemos cómo surge el derecho administrativo, como habíamos comentado. A través, entonces, según el tratadista Rodríguez Arana, que surge a través de la consecuencia de la Revolución Francesa como tal. Pero incluso nosotros vimos en nuestros antecedentes históricos, ¿verdad?, de Guatemala, como desde la etapa maya se vinieron dando orígenes ya de derecho administrativo, ¿verdad? Pero como tal, entonces, según el tratadista,
En la Revolución Francesa fue cuando tuvo más auge. Ha sido discutido esto, ¿verdad? De esta perspectiva, ya sea subjetiva o objetiva, como criterios definidores del derecho administrativo. Eh, Dice que si lo sucesivo es la persona jurídica, es conveniente afirmar que la administración pública en sentido estricto trae su causa de la Revolución Francesa. Entonces, si pensamos y analizamos en este sentido, daremos origen a la rama del derecho público en 1789. Entonces, cuando se origina el derecho público, por ende, empiezan a hacer el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque vemos el bien público, el bien común, como medios primordiales o como objetivos primordiales dentro del derecho administrativo. Aunque también existe el criterio, ¿verdad?, de que desde el momento en que tenemos conciencia de que lo común o lo importante es la sociedad, entonces podemos decir que desde ese momento se tuvo la concepción de un derecho administrativo, ¿verdad? Porque es cuando se generaliza el bienestar social, el bienestar de toda una población, de una tribu, etcétera. Es de ahí donde podemos ver también el nacimiento del derecho administrativo. Como ya les decía, ¿verdad? Que para nuestro país, en la etapa maya, vemos ese surgimiento del derecho administrativo porque ya había una estructura jerárquica, porque ya había un ordenamiento para que todo fuera manejado a través del bienestar común, del bienestar social de cada una de las tribus, etc. Entonces, eh, tenemos esta historia del derecho administrativo, que algunos consideran que a través de la Revolución Francesa, pero si nos remontamos a nuestra historia, puede ser mucho. Tenemos un poquito todavía. Características del derecho administrativo. Es un derecho joven. ¿Por qué es un derecho joven? Ya le decía, ¿verdad? Que para muchos tratadistas nace en la Revolución Francesa, pero se consolida en esos momentos y se le reconoce. Entonces, por eso que se dice que es un derecho joven. No ha sido codificado, es un derecho subordinado, es un derecho autónomo y es un derecho dinámico. ¿Por qué no ha sido codificado? Bueno, vamos a ver, el derecho joven es relativamente nuevo, dice, de reciente creación, surge con la Revolución Francesa y nace como producto del surgimiento del Estado de Derecho. Cuando establecemos un Estado de Derecho es cuando entonces nos damos cuenta de que el bien público o el orden público es necesario para manejar una sociedad, para manejar a la población y que se ejerza el poder público, se le da el chance para que se ejerza el poder público. Entonces vemos cómo surge este derecho, por eso que se dice que es un derecho joven, jus novum. Y no ha sido codificado. ¿Por qué se dice que no ha sido codificado? Porque no encontramos, ya hablábamos al inicio, ¿verdad?, del curso, de que no encontramos un código de derecho administrativo, ¿verdad? ¿Por qué no lo encontramos así? Porque está distribuido entre sin fin de leyes en que podemos encontrar derecho administrativo, por tantos órganos administrativos creados, por cuántas disposiciones creadas, inclusive porque el derecho administrativo no solamente está en nuestra Constitución, está en el ordenamiento ordinario, también tenemos en reglamentos, también vamos a encontrarlos en normas, leyes, reglamentos, normas de control, vamos a encontrarlo también en acuerdos gubernativos emitidos por el presidente de la República, un acuerdo, o decretos gubernativos también emitidos por el presidente de la República. También se encuentran dentro de los decretos legislativos en un momento de, mm, de aplicar la ley del orden público, etcétera. O sea, tenemos mucho ordenamiento jurídico y es por eso que no ha sido codificado, porque sería imposible codificar el derecho administrativo, porque es bastante amplio.
Muy bien. Y como lo decimos acá, ¿verdad? En la diapositiva, porque existen competencias administrativas distribuidas en todo un sistema, no solamente la ley del órgano ejecutivo, tenemos la ley del servicio civil, el código municipal, o sea, todo esto que vemos, la ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, imagínense, solo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es un mundo, tiene más de 1.500 acuerdos emitidos por la junta directiva, además de los acuerdos emitidos por la gerencia del instituto. En sí, me atrevo a decir que tiene alrededor de unas 5.000 normas que regulan el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, solo el instituto. Mientras vemos cada una de las dependencias de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la verdad que tiene sus propias normas, sus propios reglamentos, entonces todo eso hace el derecho administrativo y por eso imposible codificar. ¿Y qué es codificación? ¿Verdad? Es que implica la creación de una ley única que regule todo lo relacionado a una materia, una visión de conjunto en forma completa y coherente. Eso significa una codificación. Pero entonces no existe en el derecho administrativo. Es un derecho subordinado. ¿Por qué? Porque está supeditado a lo que establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y en su caso a las leyes constitucionales, ¿verdad? Porque también podemos aplicar la ley del orden público dentro de un sistema administrativo, por ejemplo. Eh, También, a la par, podemos ver los tratados y convenios internacionales, como les decía, que también ya eh, tomado auge dentro del derecho administrativo. Pero bueno, se encuentra supeditado ¿a qué? A la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Y qué dice nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 154? Que solamente el funcionario público tiene que estar sujeto a la ley. Eso quiere decir que está supeditado a la legalidad. Muy bien. Es un derecho autónomo, porque es autónomo, porque se encuentra dotado de autonomía derivado fundamentalmente de la especialización y las relaciones que regula, ya que cuenta con principios, con legislación, doctrina e investigación. Entonces, es un derecho autónomo porque cuenta con sus propios principios, cuenta con su legislación predominante, cuenta con doctrina en derecho administrativo y doctrina de investigación en cuanto al derecho administrativo. Por eso que hay muchos tratadistas, hay pocos tratadistas nacionales, pero hay muchos tratadistas internacionales que se dedican al estudio del derecho administrativo. Entonces, por eso que es un derecho autónomo, no depende de otro derecho para poder funcionar. ¿Sí? Es un derecho dinámico, se encuentra en constante cambio e innovación. Por ejemplo, ahora pues ha variado la situación con esto de la pandemia, incluso antes de la pandemia pues ya había variado. Ahorita, por ejemplo, bueno, ahorita que se resolvió recibir las clases a través de esta vía, ¿sí? Claro, no están existiendo hasta ahora normas que están estableciendo el procedimiento para poder darles las clases a través de esta vía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Evolucionando, está cambiando esa actividad administrativa de cómo normalmente dan nuestras clases. Que sea funcional o no funcional, pues ya la historia nos lo dirá, pero depende de ambas vías que sea funcional, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ustedes, yo sé que es cansado estar oyendo a alguien en los audífonos, y más si hablamos de derecho administrativo, ¿verdad? Algo tal vez tedioso. Sin embargo, va a ser funcional si en ambas vías se complementan. De lo contrario, yo puedo estar aquí recitándoles todo lo relacionado a derecho administrativo y ustedes pueden pasarlo por el arco del triunfo, pero ya depende de cada uno. Sin embargo, ¿por qué ha evolucionado la administración en este caso, en la USAC? Porque sí se dio la pauta para que avancemos a pesar de las condiciones existentes. De lo contrario, si hubieran dejado pausado las clases y pues ya no podríamos avanzar en nuestros semestres. Esto es un claro ejemplo de la evolución que tiene el derecho administrativo. Bueno, entonces sacaron una nueva norma, ¿verdad? Un nuevo reglamento, una nueva instrucción dentro de la
del derecho administrativo, aplicando el derecho administrativo en la USAC para poder darle crédito o darle credibilidad a esto que estamos realizando. Y no hubiese una buena administración, entonces esto tal vez estaría paralizado. Desde ahí viene toda la planificación, la dirección y todo lo que habíamos platicado, ¿se acuerdan? Para poder crear las acciones administrativas necesarias y para la prestación del servicio. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, prestándole el servicio a ustedes de darle, compartir conocimientos para que ustedes los amplíen y que esto sea recíproco. Bueno, entonces es un derecho dinámico, decíamos, por la naturaleza del servicio, la labor que se desarrolla, eh, dependiendo de las circunstancias coyunturales y el contexto. Es lo que yo les decía. Obviamente por COVID-19 viene y aplica nuevas normas para poder resolver la situación de las vacunas, para poder resolver la situación de los hisopados, para poder confinar a la población, para poder mitigar el propio COVID-19. Entonces, se crean nuevas normas, se crean nuevas instituciones como el COPRECOVID, eh, que son cuestiones administrativas para poder solucionar los problemas que aquejan a la población y que van a ser de eh, bienestar público. Entonces ya nos damos cuenta por qué es un derecho dinámico, ¿verdad? Que cada vez que va a haber una situación, conforme va pasando los años, ya no va a ser la misma necesidad que tenía la población 10 años antes. Pero obviamente los gobiernos no contaban con que iba a haber una pandemia. Entonces es otra situación que agrava más y que hace más dinámico este derecho administrativo en estos momentos, porque incluso hay teletrabajo, ¿verdad? El teletrabajo que se estableció también en las entidades públicas, que también va amarrado al derecho administrativo. Pero entonces vamos a continuar. Eh, Según los tratadistas, no existe un derecho autónomo, ¿verdad? Únicamente un derecho administrativo legislado de constante evolución, que aún no se basa en la separación de tribunales civiles y tribunales administrativos. A pesar de que hablamos de la autonomía del derecho administrativo, los tratadistas aún consideran que no está siendo autónomo en su totalidad, a pesar de que la doctrina no lo diga así. A esto se refiere esta nota que les he colocado. Compañeros, nos queda 1 minuto y 12 en este. Bueno, si gusta, vamos a dejarla hoy por aquí, estos temas, para no cargarlos mucho, porque yo sé que estos temas son bastante cargados. Yo les agradezco a los que hicieron su laboratorio. Así es como vamos a ir trabajando. ¿Tienen alguna duda del trabajo que tenemos que hacer? Perdone, licenciada, fíjese que yo tuve problema con mi internet, entonces no pude escuchar muy bien, disculpe, acerca del trabajo que está hablando. Ah, ok. Entonces, el trabajo ya está posteado en Classroom. Tienen que leerse la ley del organismo ejecutivo, analizar cada órgano administrativo que está ahí. Eso quiere decir cada ministerio, secretaría que contenga la ley. Hacen una síntesis de la competencia administrativa de cada uno y un análisis en cada uno, ¿sí? Este trabajo se va a entregar
Muy bien, entonces les comentaba. Yo espero que estén ya los compañeros que tenían la duda. Ya no se reunieron nadie más. Bueno, el trabajo ya lo tengo posteado, les comentaba, tienen que darle lectura a la ley del organismo ejecutivo. Igual, hágame el favor de buscarme una ley actualizada, por favor, ¿sí? Porque esta sí ha tenido reformas y si es necesario que use la más la actualizada. Esta ley entonces, ustedes la van a leer, van a encontrar dentro de la misma órganos administrativos como los ministerios, secretarías, etcétera, que están contenidos dentro de esta ley. Y por ende hay hay unas secretarías contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala que también están desarrolladas dentro de la ley, ¿sí? Tendrían bueno, ustedes ya estudiaron Derecho Constitucional, entonces tendrían que ubicar tanto las que están contenidas en la Constitución como en la ley, ¿verdad? Que van a ser las mismas, pero en la ley están desarrolladas. Una ley va a desarrollarla, ¿verdad? Lo contenido en la Constitución. Entonces, cada órgano administrativo que usted encuentra lo va a analizar, le va a hacer una síntesis de la competencia de cada uno de los órganos. Por ejemplo, el Ministerio de Economía. Bueno, entonces vamos a hacer una síntesis de este Ministerio de Economía. ¿Cuál es su competencia? La competencia se refiere a las funciones que éste realiza. Ha de haber un listado de todas sus funciones, pero entonces yo necesito una síntesis de todo. Por ejemplo, bueno, este se dedica a ver las mejores condiciones del país en cuanto a la economía, a su economía, verificar lo del PIB, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté contenido ahí, ustedes van a hacer una síntesis. No quiero que solo me copien las competencias, porque si no, de nada me sirve. Lo que quiero es que ustedes comprendan a qué se dedica esa entidad. Bueno, luego de eso, en el mismo orden, ustedes van a ir realizando un análisis crítico de esa institución. ¿Cómo va a ser su análisis crítico? No menos de 3 líneas, porque usted entonces va a analizar las condiciones del país, ¿sí? Va a analizar las condiciones del país y las va a aplicar a la competencia que tiene esa institución. Realmente cumple con los objetivos que están contenidos dentro de la ley, cumple con las funciones que le han otorgado la norma, sí o no, qué beneficios nos trae como administrados y si realmente lo vemos muy poco beneficioso para nosotros, para ustedes sería conveniente, considera usted que sí es conveniente que siga ese ministerio, no es conveniente, un análisis crítico en cada uno de sus órganos. Por eso que les estoy dando chance, les estoy dando tiempo para hacerlo, porque sí les va a dar su tiempo para hacerlo. Pero entonces tienen que iniciarlo ya para tener sus 5 puntos netos en su zona.
ahí está descrito cada una de las condiciones que le requiero para el trabajo, que sería en hojas carta, renglón 1.5, en Arial, tiene que tener su carátula, índice, objetivo, contenido y conclusiones. ¿Estamos? Por favor. Y obviamente hay una condición ahí de que si encuentro similitudes en dos o tres más, o dos o tres trabajos, se dan por descartados estos, ¿sí? Entonces, por favor, no se pasen el documento y solo parafrase, no, por favor, hágalo a conciencia, porque de lo contrario salen perdiendo ustedes, ¿sí? Entonces, compañeros, ahora, las definiciones sí es para el martes, que yo necesito que ustedes encuentren diferentes definiciones de lo que es derecho administrativo, tomando en cuenta lo que practicamos, ¿verdad? ¿Qué van a contener estas definiciones? ¿Estamos, compañeros? Si no hay más nada que decir, yo les agradezco mucho por su atención. Que pasen una bonita noche y un bonito fin de semana.